compartir pantalla entonces. A ver. Ahí pude. Qué emoción. Bueno, primero, buenos días a todos. Espero que estén bien. Voy a prender la cámara que no la prendí. La idea de la clase de hoy, que tenemos las 2 horas, es hacer la lectura oficial del obligatorio, continuar con el laboratorio 1 y, si nos da el tiempo, empezar con el laboratorio 2. También decirles que en aulas tienen subida una nueva versión del obligatorio, del script de creación de tablas, porque el que tenían subido antes tenía unos errores, entonces se arreglaron y se volvió a subir, creo que ayer, que mandó mail Marcos, por si no lo vieron. Si ya empezaron a trabajar en el obligatorio, presten atención al script y cámbianlo por el nuevo. Entonces, empezamos a leer la letra. Lo primero que tenemos son las condiciones de entrega, que esto ya saben que es por gestión, si mal no recuerdo. Sí, esta la entregan por gestión. Las consultas son por el foro hasta 24 horas antes de la fecha de entrega, que esto es más o menos lo mismo en todas las materias. Entonces, vamos con la letra. Tenemos un sistema, ¿sí?, que maneja diferentes cajas de valores. Los cajeros están a cargo de ellas y los usuarios que hacen las solicitudes de valores. El sistema también almacena los movimientos que genera una solicitud de un usuario para un tipo de valor y una caja donde se realizó dicho movimiento. Y a continuación se nos da un esquema relacional con todas las tablas del sistema y qué datos almacena cada una de esas tablas. ¿Sí? La creación de todas estas tablas son las que aparecen en el script que les decía antes. ¿Sí? Acá tenemos todas las tablas con la descripción de cada una. Entonces vamos a lo que se pide. En la parte de lo que se nos pide, se nos van a pedir 3 tipos de consultas. ¿Sí? Se nos van a pedir consultas en álgebra relacional, en SQL y en cálculo relacional de tuplas. ¿Sí? Entonces las tenemos como agrupadas en 3 categorías. Si bien todas las consultas van a ir en SQL, no todas van a ir en álgebra y no todas van a ir en cálculo, ¿sí? Por ejemplo, las primeras 4 van a estar en álgebra y en SQL, ¿sí? Y son las siguientes. Obtener el nombre de los cajeros que nunca han estado a cargo de la caja chica. Obtener la cédula y el nombre de los cajeros que hayan estado a cargo de las cajas que registraron más de un movimiento en la primera quincena de julio del 2020. Obtener el nombre de los usuarios que hayan realizado solicitudes de dólares o pesos, pero no ambos tipos de valores. Tener en cuenta solo las solicitudes que hayan sido aprobadas. Obtener el nombre y mail de los usuarios que hace más tiempo ingresaron al sistema y que nunca realizaron solicitudes de más de $1000 cada una. Considerar solamente la fecha de ingreso para determinar el tiempo de ingreso de un usuario al sistema. Bien, como les decía, estas 4 son las que tienen que resolver tanto en álgebra como en SQL. Mi recomendación es que, si ya las pueden ir resolviendo en álgebra, las resuelvan en álgebra hasta alcanzar los temas que necesitan cubrir para avanzar con la parte de SQL. ¿Sí? ¿Alguna duda de estas primeras 4? Bueno, parece que no. Bien. Después tenemos una sola consulta, que es la 5, que la van a tener que resolver en cálculo y en SQL, ¿sí? Que es la siguiente. Obtener el nombre de los usuarios que han realizado solicitudes para todos los tipos de valores, ¿sí? Está lo mismo. Si ven que pueden avanzar haciéndola en cálculo, pueden ir avanzando en eso.
Y luego tenemos 5 consultas más que las tienen que hacer solo en SQL, ¿sí? Que son las siguientes. Obtener el nombre y la fecha de ingreso de todos los usuarios, mostrando para aquellos que hayan realizado solicitudes en agosto de 2020 el tipo de valor y la cantidad solicitada. Para los usuarios que no realizaron solicitudes en este periodo, en lugar del valor, mostrar sin solicitud y vacía la cantidad. Las 7. Obtener el nombre de los cajeros que tuvieron más cajas a cargo y mostrar dicha cantidad. Se deben considerar solo los cajeros que ingresaron antes de julio de 2019. La 8. Obtener el nombre de la caja que tuvo la menor cantidad de movimientos realizados en la primera quincena de julio de 2020. Si hay más de una caja que cumple la condición, devolver el nombre de todas ellas. Obtener la cédula y nombre de los usuarios que realizaron la mayor cantidad de tipos de valor diferentes y que la suma de cantidades de cada uno de esos valores haya sido la menor cantidad solicitada por los usuarios. Considerar solamente las solicitudes realizadas por usuarios en 2020. Y la 10ª, que es la más larga y la que les va a llevar un poquito más de trabajo y de pienso, dice lo siguiente. Para las estaciones de otoño y primavera, obtener el nombre de las cajas que registraron movimientos en dichas estaciones. Además, mostrar para cada caja la cantidad de movimientos por estación y cuál es el porcentaje que esa cantidad representa en el total de movimientos de cajas, así como la cantidad de usuarios que realizaron solicitudes y el promedio de solicitudes por usuario. También mostrar para cada estación la cédula del usuario que generó la mayor cantidad de movimientos de acuerdo con las solicitudes que realizó. Si hay más de un usuario que cumple esto, listar todas las cédulas. Y acá nos muestra el esquema de salida que se espera para la consulta 10. ¿Sí? Se espera mostrar la estación, que en este caso va a ser otoño y primavera, la caja, cantidad de movimientos, porcentaje, cantidad de usuarios, promedio y la cédula de los usuarios. ¿Sí? Algo importante, que es la aclaración que tenemos acá abajo, es que hasta la consulta 9 no se pueden hacer subconsultas en la cláusula from. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bien, seguimos entonces. Entonces, lo que van a tener que entregar es un documento en donde esté la solución de las consultas y la justificación de por qué usaron, por ejemplo, tal o cual cláusula para responder la consulta que se les pide. Y eso para todas las consultas, tanto en álgebra como en cálculo como en SQL. ¿Sí? Y además, lo que se les pide es casos de prueba para las consultas 2, 5, 9 y 10. Estos casos de prueba son los que ustedes van a tener que entregar. Mi recomendación es que si les da el tiempo, tengan casos de prueba para todas las consultas para ver que efectivamente todas funcionan. ¿Sí? Eso es más que nada para tranquilidad de ustedes, pero sí sepan que por letra solo se les pide para las consultas 2, 5, 9 y 10. La nota que tenemos es que se va a tomar en cuenta la prolijidad de la entrega. Y acá tenemos los recordatorios, que son los mismos de siempre, si mal no recuerdo. Sí, son los mismos. Van a tener la fecha, no me acuerdo cuándo era. A ver si dice. El 30 de noviembre. El 30 de noviembre hasta las 9 de la noche es la fecha de entrega que tienen para hacer el obligatorio. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? Sí, eso que dice es importante. O sea, no Sí. podemos usar la cláusula from hasta las consultas 9. O sea, la cláusula from la van a tener que hacer, lo que no pueden es hacer un select adentro del from.
Ah, ok, ok. O sea, como hacemos nosotros, no sé si con ustedes llegamos a hacer, que tenemos los wheres y después ponemos dentro del where un select from IP nuevo, que es tipo una subconsulta. Eso no se puede hacer a nivel de from. O sea, sí lo van a poder hacer a nivel de where y sí lo van a poder hacer a nivel de select, pero no a nivel de from. ¿Me expliqué? Más o menos. Bien. Ahora cuando avancemos con el práctico y lleguemos a las subconsultas, probablemente te quede más claro, porque en realidad creo que con ustedes no llegamos a hacer subconsultas. Dale, dale. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Si no tienen más dudas, empezamos con el laboratorio. Bien. Entonces, empezamos. Yo no me acuerdo, déjenme fijarme acá en archivos, a ver en qué ejercicio nos quedamos. Creo que por hacer el 7. Por hacer el 7. Bien. Yo tengo así, pero no sé, por si acaso corroborar, creo. Bien. Yo acá en realidad en el archivo que está en Teams tengo hasta el 4. Ah, no, no sé. Yo tengo hecho hasta el 6. Pero no sé, capaz que otro puede decir. Bien. Entonces empezamos del 7 y de última les subo el, el 5 y el 6 por las dudas. Bien, voy a correr el script. Los voy a minimizar. Bien. Entonces acá me voy a poner como comentario que se lo subo. Y el 6 también. Bien. ¿Ahí siguen viendo bien? Perdona, una pregunta. ¿Qué era lo que le Sí. tenía que cambiar al script para que corra en la SQL? Tenías que cambiarle en los varchar, ponerle solo la comilla simple. Dale, gracias. Igual el script ya cambiado lo tienen en Teams, dentro de archivos. Yo se lo subí ahí. Dale, perfecto, lo voy a buscar ahí entonces. Bien. Bueno, entonces si ya tenemos hasta las 6 hecha, empezamos con las 7, ¿sí? Yo lo que me hice fue ponerme los textos de las consultas directo en el libSQL para no andar swapeando entre las pestañas, ¿sí? Pero es lo mismo. Bien, entonces, para las 7 se nos pide seleccionar el código de los clientes cuyos nombres empiecen con A o con M. Para esto, SQL nos proporciona una cláusula que es like, ¿sí? Que nos permite a nosotros saber si un atributo, por ejemplo, en este caso, empieza, por ejemplo, con letra A, termina con letra A o tiene en algún lugar de la palabra una letra A, ¿sí? Acá tengo una tabla, ¿sí? En donde les muestran las distintas opciones de usar like, ¿sí? Que acá tenemos, por ejemplo, no sé, en el tercero, que se le pone el signo de porcentaje, el carácter que yo quiero encontrar, o en este caso los caracteres, y otro signo del porcentaje, que lo que hace es encontrar cualquier valor que tenga un OR en alguna posición
del varchar en este caso, ¿sí? Por ejemplo, en el tercero, para contar nosotros la cantidad de caracteres, utilizamos la barra baja, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos barra baja, carácter y signo de porcentaje, lo que hace es encontrar valores que tengan, en este caso, una R en la segunda posición y que lo que haya en la primera a mí no me interese, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a tener que usar en este caso es esa sentencia like. Entonces, vamos a empezar con la estructura básica de la sentencia, que como les había dicho, era el select y el from, ¿sí? Obviamente, para este caso en particular, como nos están pidiendo una condición, vamos a necesitar un where, ¿sí? Entonces, lo que nos pide es el código de los clientes, que el código de los clientes se llama code_cli. ¿De qué tabla nos piden? Bueno, nos piden de la tabla clientes. Y acá el nombre, acá en el where es donde vamos a establecer la condición del nombre y donde vamos a usar nuestra cláusula like, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que poner where, en este caso el atributo que es el nombre, ¿sí? Like y la primera condición que es que empiece por A, ¿sí? Y para unirle los nombres que empiezan con M, lo que tenemos que hacer es ponerle un or nombre like y acá ponerle lo mismo pero con una M. ¿Sí? ¿Se entendió el like? Sí. Bien. Si nosotros corremos la consulta, nos aparecen todos estos valores y para asegurarnos que esté bien, lo que podemos hacer es traernos también el nombre para efectivamente asegurarnos de que nos está trayendo las cosas bien y efectivamente nos está trayendo los datos que queríamos. Esto lo voy a sacar porque no es parte de la consulta. Bien. Si en el medio van teniendo alguna duda, me preguntan y las vamos viendo. Bien. Para el caso de la 11, nos pide seleccionar el nombre de los clientes que hayan realizado alguna orden, ¿sí? Para esta, nosotros tenemos dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer con una cláusula in o con una cláusula exists, ¿sí? Para los efectos que las vamos a usar nosotros acá en base de datos 1, es indistinto si usamos un in o si usamos un exists, pero tienen una leve diferencia, que es que el exist te considera valores nulos y el int no. El int, perdón, no, ¿sí? Además, lo que hace el exist es que ejecuta la subconsulta y si la subconsulta arroja algún valor, entonces ejecuta la consulta principal y si no, no, ¿sí? Nosotros la vamos a hacer en las dos formas. Ustedes pueden optar la que les quede más cómoda, pero me parece que a modo de ejemplo está bueno que tengan las dos soluciones. La vamos a hacer primero con in y después la vamos a hacer con exist. Entonces, ¿qué se nos pide? Se nos pide los nombres de los clientes que hayan realizado alguna orden, ¿sí? Si se fijan, ustedes, si vamos a la definición de las tablas, en orden, ¿sí? Tienen los códigos de clientes, ¿sí? Entonces, a través de orden es que nosotros podemos llegar a saber los clientes que ordenaron, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer antes que nada es establecer la estructura de la consulta, el from
y vamos a necesitar un where, ¿sí? En el select, ¿qué nos vamos a traer? Solo el nombre de la tabla clientes, ¿sí? Entonces, para nosotros saber los clientes que realizaron alguna orden, tenemos que buscar que el código del cliente esté en la tabla orden, ¿sí? ¿Me siguen con eso? Sí, sí. Bien, entonces, bien, lo que vamos a hacer es establecerle que el code CLI, en este caso, ¿sí? Para nosotros establecer esa relación de, digamos, de que existe en la otra tabla, usamos el in, lo que me está diciendo es que el code CLI pertenece al grupo de datos que yo le voy a pasar ahora, ¿sí? ¿Qué grupo de datos le voy a pasar ahora? Bueno, le voy a pasar una subconsulta, ¿sí? Voy a hacer la estructura de nuevo. Le voy a pasar una subconsulta que me traiga todos los códigos de cliente de la tabla órdenes, ¿sí? Esto es lo que no podemos hacer en obligatorio, ¿no? Lo que ustedes no pueden hacer en el obligatorio es acá en el select tener esto. Select algo from una tabla. O sea, esta subcondición acá en el from, ustedes no la pueden tener. Pero sí pueden tener a nivel de where o a nivel de select. Ah, está bien. ¿Sí? O sea, obviamente a nivel de where van a tener muchas consultas y gran parte, diría, de los ejercicios se resuelven con consultas en el where, con subconsultas en el where. Pero sí a nivel de from no pueden tener una subconsulta. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, dijimos que nos íbamos a traer los códigos de clientes de orden. ¿Sí? Esta subconsulta lo que va a hacer es devolverme los códigos de los clientes que realizaron órdenes, ¿sí? Y lo que yo valido es que el código de cliente para el que yo quiero mostrar el nombre esté dentro del listado de los clientes que realizaron órdenes, ¿sí? Si no está, no lo va a mostrar, ¿sí? Por ejemplo, si a nosotros nos piden seleccionar el nombre de los clientes que no hayan realizado alguna orden, tenemos la opción de ponerle el not adelante, ¿sí? Entonces, si esta subconsulta me devuelve el código de cliente por el que yo estoy preguntando acá, no me va a mostrar ese cliente, ¿sí? Pero no es lo que queremos en este caso, ¿sí? Entonces, si nosotros ejecutamos acá, nos da que Pérez, García, Abela Soria, Abela Ruiz y Moreno, ¿sí? Son clientes que realizaron por lo menos una orden, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora vamos a hacer la misma consulta, ¿sí? Pero con exists. Con exists la idea es la misma, pero cambia un poco en lo que es la estructura de la consulta. Más que nada en la parte del where. La primera parte va a ser igual, nombres y clientes. Esto va a ser igual. Pero si se fijan en el in, lo que hacemos es poner que el atributo está y la subconsulta. En este tenemos que poner where exists, ¿sí? Y ahí abrimos paréntesis y hacemos la subconsulta. Hacemos el select, código client from
orden, ¿sí? Where. Acá le voy a poner, le pongo un alias, ¿sí? Que el alias es esto de acá, para llamarlo porque si no lo toma como que es ambiguo, ¿sí? Entonces los renombramos porque se llama igual el mismo atributo en las dos tablas. Where c.codecli igual o.codecli. Y esta consulta nos debería traer a las mismas personas. Sí. Y acá si se fijan, nos trajo a las mismas, ¿sí? Esto acá lo voy a bajar para que les quede la estructura mejor armada. ¿Me van siguiendo? Una pregunta. Ahí donde pusiste orden o, no hay que poner un as cuando pones el nombrar, digamos. No, no es necesario poner el as. O sea, poniendo solo orden o ya te lo renombra. También podrías no poner esto y acá ponerle directamente orden, pero acá queda más largo. Entonces lo puedes directamente renombrar poniendo el nombre de la tabla y el o. ¿Sí? Te escucho re bajito y no te entendí la última parte, perdón. No, digo que queda más corto, claro, queda mejor. Bien. Bien, entonces, si se entendió, pasamos a la 13. ¿Sí? Para la 13, nosotros necesitamos relacionar dos tablas, ¿sí? Que en este caso son productos y son órdenes, ¿sí? Si nosotros vamos a la definición de orden, ¿sí? Producto y detalle. Si nosotros vamos a la definición de detalle, ¿sí? Tenemos acá el código de producto, ¿sí? Para nosotros relacionar dos tablas, tenemos lo que son los joins, que creo que... No, me cerré la pestaña. A ver, denme un segundo. Que yo tenía unas fotitos para mostrarles. Acá. Bien. Acá, si nosotros bajamos, tenemos los diferentes joins que tenemos y cómo sería la representación de cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos inner join, left join, right join y full join que están acá, ¿sí? Los joins básicamente son para relacionar dos tablas, dos o más tablas, ¿sí? Que se van a relacionar a través de clave primaria y clave foránea, ¿sí? O sea, si yo tengo dos tablas en las que, por ejemplo, en la segunda tabla tengo como clave foránea la clave primaria de otra tabla, las voy a poder relacionar, ¿sí? Mediante joins. También las podría relacionar por producto cartesiano, si quisiera, pero eso ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que la tabla de detalle, bien digo, tiene como clave foránea la clave primaria de producto, ¿sí? Si vamos acá a producto, ¿dónde está producto? Acá. Tenemos CodeProd, ¿sí? Como clave primaria. Y en detalle tenemos
CodeProd como clave foránea, ¿sí? Entonces, a través de ese atributo es que nosotros vamos a poder hacer el join entre estas dos tablas, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es el select, el from, y vamos a necesitar un where, ¿sí? Entonces, ¿qué se nos pide a nosotros que nos traigamos? El nombre y el precio. ¿De qué tabla vamos a traer el nombre y el precio? De la tabla producto. Producto P. Una Y pregunta, la además, coma esa que usted es igual que poner un and, ¿no? no, esta coma es para separar los atributos que yo quiero mostrar. Cuando quiero mostrar más de un atributo en el select, lo separo por comas, Todo bien. ¿sí? Bien, además acá en el from, ¿sí? Además del producto, necesito la orden, el detalle, y ya estaba con la orden, el detalle, ¿sí? Para poder hacer el join. ¿Por qué? Porque detalle tiene el número de orden también, que es por el cual a nosotros nos están pidiendo hacer la restricción, ¿sí? Entonces, para hacer el join, la forma que a mí por lo menos me resulta más fácil es hacer lo siguiente, es poner, en este caso, pcodeprod igual a dcodeprod, ¿sí? Acá lo que estoy uniendo son los productos a los detalles, ¿sí? Y con una lo que voy a hacer es traerme que el número de orden, numOrden creo que se llama atributo, numOrden igual 5001, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Sí? Trayéndome los productos, en particular el nombre y el precio, de los productos que fueron ordenados, ¿sí? En la orden 5001, ¿sí? ¿Por qué fue necesario hacer el join? Porque en realidad yo desde producto no tengo forma de llegar al detalle de la orden, ¿sí? Y desde detalle no tengo forma de llegar a los detalles del producto, ¿sí? Sino que cada tabla por separado tiene esos datos y nosotros al unirlos es que recién ahí podemos tener todos los datos que necesitamos para responder la consulta, ¿sí? Entonces, si nosotros corremos esta consulta, ¿sí? Nos trae que fueron ordenados estos tres productos en la orden 5001, ¿sí? Profe, pero cuando haces el front, no, cuando haces el join, no agarra los productos que son iguales, ¿ah? De cada tabla. ¿A qué te referís con los productos que son iguales? O sea, los que tienen el mismo código de producto. Porque en álgebra relacional, por ejemplo, cuando hacías el join, ya, o sea, te mostraba para los productos, para los códigos que son iguales, te mostraba el resto de los atributos que estaban relacionados. O sea, en estos, vos decís no poner esta parte. Claro, sí, sí. Vamos a probar. O sea, lo que hace si vos no lo haces así es unirte todos los productos a todos los detalles. O sea, si yo le saco, vamos a sacarle esto. ¿Ves? Que me muestra todo raro. Te muestra todos los productos de todas las órdenes. Ah, pero, o sea, lo que no entendí es que por qué, como pusiste ahí que en el where
el número de orden es 5001, ¿por qué te Sí. muestra más productos? En realidad, si Porque en ya realidad estaba lo la... que hace es unirte todos los productos a todos los detalles. O sea, te hace el producto cartesiano si vos no le estableces la condición. Ahí va. Entonces, claro, no es igual que en álgebra relacional, No, ¿no? no, es distinto. Sí, para esto necesitas establecer el criterio de unión de las dos tablas, porque si no te devuelve esta cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que le estamos pidiendo. Sí, Claro. Sí, sí, sí. bien. O sea, sí, si se fijan, devolvió creo que todos los productos. Y más de una vez. Vamos a ejecutarla de nuevo. Bien. Y ahí tenemos la respuesta a nuestra. Bien. Vamos con la 15. Dame un segundo. Bien. ¿Qué se nos pide en la 15? En la 15 se nos pide seleccionar el número de las órdenes que han pedido algunos de los mismos productos pedidos en la orden 5001. ¿Sí? Esta es un poco más larga, ¿sí? Y lo que vamos a tener que hacer, ¿sí? Como siempre, es un select y un from. Vamos a necesitar también un where, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Traernos el número de orden, ¿sí? Entonces acá vamos a poner num orden, ¿sí? ¿De qué tabla lo vamos a traer? Bueno, lo vamos a traer de detalle, ¿sí? Porque detalle es la que me permite llegar tanto a órdenes como a productos, ¿sí? En este caso, como nos pide traernos el número de orden, lo podemos traer directamente de detalle, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, ¿sí? Es traernos los códigos de producto, ¿sí? De la orden 5001, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, esta también de nuevo la pueden hacer tanto con in como con exists, ¿sí? Yo la voy a hacer con in porque me queda más cómoda. Más cómoda no, es como porque me acostumbré a hacerlo con el in nomás. Que el código del producto pertenezca, ¿sí? Y acá vamos a tener que hacer otra subconsulta, ¿sí? Para que nos traiga los códigos de producto, ¿sí? Que estén en la orden 5001, ¿sí? Para eso nos ponemos de nuevo el select y el web, ¿sí? Entonces, ¿qué nos tenemos que traer en el select? Los códigos de producto. ¿Sí? ¿De qué tabla los tenemos que traer? De detalle. Ahora, ¿qué condición necesitamos? Bueno, necesitamos que me traiga solo los productos de la orden 5001. Entonces tenemos que establecer que el numOrden, ¿sí? Sea igual a 5001. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? Sí. Bien. Entonces, con esto nuestra consulta ya estaría pronta, ¿sí? Ahora si nosotros la ejecutamos, bad gateway, ¿qué es eso? No sé qué es el error que me dio. Si se fijan, acá nos trajo todos los números de orden, pero me los trajo todos duplicados o triplicados, ¿sí? Para
Para nosotros mostrar los resultados una vez sola, si se acuerdan, tenemos el distinct. ¿Sí? El distinct lo que hace es mostrarme, en este caso, solo una vez los números de orden, ¿sí? O sea, con esto lo que estamos haciendo es emprolijar un poco más la salida. Acá nos muestra todos una vez, ¿sí? Lo que yo haría también sería ponerle un order by, ¿sí? Para que me muestre los números de orden ordenados, valga la redundancia, de más chico a más grande. Order by orden. ¿Sí? Si se acuerdan, en el order by, si nosotros no le ponemos nada, lo ordena por defecto ascendentemente, y si los queremos descendentes, le tendríamos que poner el dest al final. ¿Sí? Entonces, si nosotros corremos de nuevo la consulta esta, ¿sí? Acá me los muestra ordenados ascendentemente, ¿sí? Eventualmente nosotros podríamos querer también de que no nos muestre la orden 501, o sí, eso como ustedes quieran. Como por letra nos piden los productos del orden 501, yo no la mostraría, ¿sí? Y para no mostrarla, pondría acá numorden distinto de 5001 and codeprod in, y esto sigue igual. ¿Sí? Entonces, si nosotros la corremos, la 5001 ya no aparece y aparecen solo estas órdenes que están acá. ¿Me siguieron con eso? ¿Se entendió? Se entendió bien. Bien. Si quieren, a ver cuántas nos faltan. Nos faltan 4, 5. Si quieren, hacemos una más, después cortamos, volvemos y terminamos con este práctico y vemos hasta dónde nos da para empezar el segundo. ¿Les parece? Dale. Bien. Yo tengo una duda del Bueno. aleatorio. Sí. A la hora de hacer los ejemplos, ¿viste? Del script, hay un tipo que es date, que es tipo fecha. Sí. No sé cómo insertarlo. Ok. Si vos te fijas en este script, acá tenés inserts con fechas. Los insertas Yo había visto en Google tipo era varchars. str to date, algo así. Sí. Acá arriba nosotros lo que hacemos en este script en particular es establecer el formato de la fecha. Entonces después cuando demos de alta o hagamos inserciones, como quieran llamarle, los damos de alta como si fueran varchars. ¿Sí? Entiendo que si los das de alta como varchar te debería funcionar igual. ¿Y en aleatorio está eso arriba o no? No recuerdo si está eso, la verdad. Pero me fijo, para que me lo anoto, me fijo y les digo. Ahora en el corte me fijo. Dale, gracias. Bien. ¿Más dudas que tengan o algo más que quieran preguntar? Bueno, pasamos a la 16 entonces. En la 16 se nos pide seleccionar el código de los clientes que han ordenado algunos de los mismos productos ordenados por el cliente García. ¿Sí? Para esta
vamos a necesitar hacer un join de 3 tablas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la definición de las tablas, para nosotros saber el nombre del cliente, ¿sí? Tenemos que acceder a la tabla clientes. Para nosotros saber qué productos ordenó el cliente García en este caso, tenemos ese detalle en detalle, ¿sí? Pero necesitamos de una tabla intermedia, ¿sí? Que tenga la relación cliente-detalle, ¿sí? Que esa tabla es la tabla orden, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer un join entre clientes, orden y detalle, ¿sí? Esta consulta es bastante más larga que las que veníamos viendo y nos va a llevar un poquitito más de tiempo, ¿sí? Necesitamos un select, necesitamos un from y necesitamos un lugar, ¿sí? Acá en el select lo que necesitamos es los códigos de cliente, ¿sí? Que en este caso le vamos a poner el code CLI, ¿sí? En el from vamos a traernos las 3 tablas, ¿sí? Que necesitamos hacer el join, y las voy a traer a las 3 con sus alias, ¿sí? En este caso va a ser clientes C, ¿no? Y detalle D, ¿sí? En el alias obviamente ustedes le pueden poner como ustedes quieran. Yo prefiero ponerles la primera letra de la tabla, pero puede pasar de que tengamos 2 tablas que empiecen con la misma letra, entonces ahí se complicaría. Pero decirles que no necesariamente tiene que ser clientes C, sino que lo pueden llamar como ustedes quieran. Bien. Entonces, acá ahora lo que tenemos que hacer es, digamos, entrelazar las 3 tablas, ¿sí? Primero lo que podemos hacer es hacer la relación cliente-orden y después la relación orden-detalle, ¿sí? Y ahí ya nos quedan las 3 relacionadas. Entonces, lo que hacemos es poner ¿por qué atributo es que el cliente se relaciona con orden? Por el código de cliente, ¿sí? Entonces, ponemos que ese codecli es igual a o.codecli, ¿sí? Con esto estamos relacionando los clientes y las órdenes. Pero a su vez, como necesitamos relacionar orden con detalle, tenemos que agregarle una condición. Para eso usamos un AND, ¿sí? Y ponemos que ponemos los atributos por los que se relacionan. Orden y detalle se relacionan por número de orden, ¿sí? Entonces ponemos o.numorden igual de .numorden, ¿sí? Acá tenemos el join ya hecho para las 3 tablas, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Sí, está ahí bien. Bien. Entonces, la última parte que nos queda, ¿sí? Es traernos todos los códigos del producto, ¿sí? Que hayan sido ordenados por el cliente que se llama García, ¿sí? Para esto, de nuevo, yo lo voy a hacer con un in, lo pueden hacer con un exist si quisieran, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a tener una subconsulta que va a ser bastante más grande que las anteriores, ¿sí? En donde vamos a tener que hacer el join de estas 3 tablas de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber qué productos fueron los que encargó García y directamente desde cliente solo no podemos llegar a los productos. Desde orden solo no podemos llegar a los productos y desde detalle, que es la que tiene, digamos,
los productos que ordenó, no podemos llegar al nombre ni tampoco podemos llegar a qué cliente hizo esa orden. Entonces, en este caso tenemos que volver a repetir el join de las tres tablas, ¿sí? Y además de tener el join de las tres tablas, lo que tenemos que hacer es agregarle una restricción que me diga que para los clientes que yo tengo, en particular me traiga los productos que fueron entregados por García, ¿sí? O sea, yo no quiero que me traiga los códigos de productos de todos los clientes, sino que quiero los códigos de producto de un cliente en particular, ¿sí? Entonces vamos a ponernos toda la subconsulta de nuevo. Acá le ponemos el lugar. Entonces, ¿qué nos vamos a... acá me faltó el code pro y esto lo corremos un poquito. Bien. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué nos tenemos que traer? Acá esto lo voy a mover así lo pueden ver. Voy a traer el código del producto, ¿sí? Y acá vamos a poner clientes C1. Le pongo C1, ¿sí? Porque el C ya lo tengo definido afuera. Y si yo acá adentro lo llamo C de nuevo, me puede llegar a dar error. Entonces lo nombro diferente, ¿sí? Orden O1. Calle de 1, ¿sí? Where C1.copy. Bien. Hasta acá tenemos el mismo join que tenemos de afuera, ¿sí? Si se fijan, es el mismo, ¿sí? Tenemos que agregarle la restricción de que el cliente sea García. Entonces, lo que hacemos es ponerle c1.nombre igual García. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no hayan entendido o que no haya quedado claro de esta? Y esto también lo puedes ordenar, ¿no? Sí, claro. Podríamos ordenarlo, sí. Order by, acá. Pusiste order book. Ah,
Gracias. Ahí están ordenados. Lo que les recomiendo cuando tienen que hacer subconsultas, ¿sí? Porque puede pasar de que la subconsulta le quede mal y por ende la consulta grande les quede mal. Lo que yo les recomiendo en este caso, por ejemplo, que ya tienen casos de prueba ingresados y que pueden saber, como son poquitos, pueden saber qué productos fueron los que encargó en este caso García, pueden ejecutarse primero la subconsulta, ¿sí? Ver qué productos les trae que encargó García, ¿sí? Después ir a los inserts del detalle, ¿sí? O sea, ver qué productos, si los productos que encargó realmente coinciden con los que les está trayendo la subconsulta, y ahí se van a garantizar de que la subconsulta está bien. Cuando ustedes se aseguran de que la subconsulta está bien, ahí ejecutan la consulta grande y hacen lo mismo. Se fijan si los que les están saliendo acá abajo como los códigos efectivamente encargaron al menos uno de los productos que encargó, de los que les trajo la selección que hicieron acá. ¿Sí? Eso es para, o sea, se los digo como recomendación porque quizás les puede servir. O sea, a mí me servía hacer eso para asegurarme de que estaba haciendo bien las cosas. ¿Sí? Capaz ustedes dicen, ah, no, las hago y ya está, pero no sé, a mí me servía validar que estuviera bien. Bien. Si no hay dudas, si quieren cortamos, no sé, eh, volvemos y 10, si quieren, y terminamos esto y vemos si nos da el tiempo de empezar el laboratorio 2. ¿Les parece? Sí, dale. Bueno, impecable. Bueno, volvemos y 10 entonces. Dale.
¿Me están por ahí? Yo estoy acá. Sí. Bien. Seguimos entonces. Me fijé, creo que Amar fue quien me preguntó. Sí, lo de las fechas. Lo de las fechas, sí. En el obligatorio en el script no está, o sea, no funciona si los insertamos como varchar como veníamos haciendo. Agregale esta línea arriba y te debería funcionar. Dale, pero se puede, ¿no? Agregar la línea esa, aunque no esté. Sí, agrégasela, no hay problema. Dale, gracias. De nada. La línea esa es solamente un comando para decirle. Es un comando para decirle a Oracle cómo tiene que considerar por defecto el formato de texto de las fechas, nada más. Es lo único que hace. Le dice, de aquí en más, cuando aparezcan fechas, asumí que tienen este formato. Solo es. Dale, perfecto. Bien. Entonces, ya nos quedan poquitas. Déjenme, este es el obligatorio. Bueno, vamos a la 18. Yo creo que la 18 es bastante cortita y la 19 y 20 también. Así que quizás nos dé el tiempo para terminar el laboratorio hoy. Bien, para seleccionar el mayor y el menor número de orden, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se llaman funciones de agregación, ¿sí? Que nos permite, entre otras cosas, saber cuál es el valor máximo de un atributo en particular, en este caso el número de orden, saber cuál es el mínimo, nos permite también saber cuál es el promedio, nos permite hacer un count, que es para saber qué tantas cantidad de tuplas hay para ciertas condiciones, por ejemplo, ¿sí? Y esas funciones son las que vamos a tener que usar en este caso en particular, ¿sí? Vamos a necesitar un select y un from. Para este caso no es necesario usar un where, ¿sí? Y como nos pide el mayor y el menor número de orden, vamos a tener que hacerlo en la tabla orden, ¿sí? Y para llamar a estas funciones, por ejemplo, para el caso del mayor, ponemos el max y el atributo que queremos, que en este caso es numOrden, ¿sí? Yo los voy a renombrar en este caso, porque si no me aparece escrito así en la salida y no es muy amigable. Así que le voy a poner el as, que en este caso sí aparece el as que me preguntaban antes. As máximo. Y para el mínimo usamos la que se llama min. También le pasamos el numOrden. Y también la voy a renombrar para que se llame mínimo. ¿Sí? Entonces, si nosotros ejecutamos la consulta esta, ¿sí? Si se fijan, el máximo es 5008 y el mínimo es 5000. ¿Sí? Si nosotros vamos a las inserciones de las órdenes, ¿sí? Acá podemos ver que el mínimo es 5000 y el máximo es 5008. ¿Sí? En el caso de que lo que yo quisiera sea saber, o sea, a los efectos de este ejercicio no nos aporta nada, pero podríamos querer saber el promedio, ¿sí? Que acá se los dejo como comentario. El max me retorna el máximo. Me retorna el mínimo. Me retorna el promedio. ¿Sí? Bien.
Y con eso tendríamos pronto lo que sería el 18. ¿Sí? Ahora, para el 19 nos piden seleccionar las ciudades donde hay clientes y o proveedores. ¿Sí? Para este caso, y les quiero compartir pantalla, pero tengo miedo de que si les dejo de compartir no les pueda volver a compartir. A ver. A ver si puedo abrir la imagen esta con Firefox. No creo que pueda. Sí. Bien. Que voy a minimizar. Bien, ahí están viendo la imagen. Sí. Bien. Para las consultas que siguen ahora, nosotros vamos a tener que empezar a operar con conjuntos, ¿sí? Los conjuntos, para este caso en particular de SQL, ¿sí? Son conjuntos sobre datos, o sea, perdón, conjuntos de datos, ¿sí? Que lo que nos van a hacer es agrupar y permitir hacer operaciones con los resultados de diferentes consultas, ¿sí? Entonces, nos va a permitir unir las salidas de dos consultas diferentes o nos va a permitir ver qué cosas tienen en común los resultados de esas dos salidas y algunas otras cositas más que vamos a ver con justamente esta imagen, ¿sí? Cuando a nosotros nos piden, por ejemplo, quiero saber todos los elementos que están en A y o en B, lo que nos están diciendo de fondo es que quieren una unión de los datos de las salidas de esas dos tablas, ¿sí? Que es lo que nos están pidiendo en la consulta 19, que nos piden seleccionar las ciudades donde hay clientes y o proveedores, ¿sí? Después nos pueden pedir las ciudades en donde hay clientes y proveedores, o sea que tienen que haber de los dos grupos de datos, digamos. Para eso lo que nos están pidiendo es la intersección de las dos consultas, ¿sí? Nos pueden pedir, por ejemplo, las ciudades donde hay clientes y no hay proveedores, entonces tendríamos que sacarles la intersección y hacer un menos entre esas dos tablas. Y después tenemos otra opción que es que nos piden cuando están, por ejemplo, que hayan clientes y proveedores, clientes o proveedores, pero que no hayan clientes y proveedores a la vez, ¿sí? O sea, estoy haciendo tipo las diferentes versiones de la consulta 19, ¿sí? Para el último caso tendríamos que hacer la unión menos la intersección, ¿sí? O también eventualmente pueden hacer dos veces el menos y unirlos, ¿sí? Pueden hacer A menos B, unión B menos A y sería lo mismo. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? Sí. Sí. Bien. Entonces, habiendo visto las diferentes operaciones sobre los conjuntos y considerando que en la 19 nos piden seleccionar las ciudades donde hay clientes y o proveedores, les pregunto a ustedes cuál de estas operaciones entienden que es la que tenemos que usar. ¿La de unión? Perfecto. Entonces, para nosotros usar, en este caso, la unión, ¿sí? Tenemos una palabrita que es el union, ¿sí? Que se usa de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es, o sea, la forma en que hagamos la consulta, o sea, si queremos primero los clientes y después los proveedores, o los proveedores y después los clientes, es lo mismo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es traerme la de los clientes, ¿sí? Entonces vamos a traernos la ciudad
from test, ¿sí? Y acá nos estamos trayendo todas las ciudades en donde hay clientes, ¿sí? A esto le vamos a tener que hacer el union, ¿sí? El resultado de la consulta, que es la siguiente. Select ciudad from proveedor, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo con esto? Bueno, a las ciudades de los clientes, ¿sí? Le estoy uniendo las ciudades de los proveedores, ¿sí? Entonces, si yo acá ejecuto esta consulta, que no va a ejecutar porque no la seleccioné toda, si yo la ejecuto, me muestra estas ciudades. Me muestra Minas, Montevideo, Pando, Rocha y Salto, ¿sí? ¿Se entendió cómo se usa el union? Sí, sí. Bien. Una pregunta, ¿el order by solo funciona para números o también para strings, como que digamos? No, también funciona para strings. También funciona. Dale, gracias. De nada. Bien. Si vamos a la 20, ¿sí? En la 20 nos piden seleccionar las ciudades donde no hay proveedores y yo me quiero mover ahí. Ya hice el acá. Entonces, como nos piden las ciudades donde hay clientes y no hay proveedores, ¿sí? Nos están pidiendo este caso de acá, entonces tenemos que usar el menos, ¿sí? A los clientes, ¿sí? Les tenemos que sacar los proveedores. El minus se usa de la misma manera que el union, ¿sí? Entonces la consulta va a ser esta, ¿sí? Va a ser la misma. Solo que acá en vez de union va a ir un minus, ¿sí? Lo que debería pasar es que como nosotros ahora tenemos una salida de 5 filas, tendría que reducirse porque hay algunas de estas ciudades que tienen clientes y tienen proveedores. Entonces, al ejecutarla, vemos que nos quedaron solo Minas, Rocha y Salto. ¿Qué quiere decir? Que en las ciudades que se fueron habían proveedores y por eso en este caso no se muestran. ¿Sí? Todas estas operaciones te sacan los repetidos, ¿no? Sí. Sí, lo saca. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Pasamos con la 22, que ya es la última. ¿Sí? Creo que la 22, y Enrique, corregime si no es así, creo que ya la hicieron en clase. Sí, yo las presenté en teórico, pero eso no quita que... Porque en sí yo uso algunas de esas consultas como ejemplo en el teórico, pero es nada más que un ejemplo y yo se las dejé en una interfase ahí de estas virtuales para que si querían experimentar, prueben. Pero no es ni siquiera el mismo conjunto de datos y el juego, creo que las tablas son parecidas pero no son iguales. Así que sentite en la libertad de Yo en hacerlo así. realidad era para que no se aburrieran viendo una consulta que ya estaba hecha, pero tal, la hacemos de nuevo. A ver, pero que tú me decís que ya todos ellos estudiaron y repasaron y hicieron todas las cosas que yo les pedí que hicieran. Y yo quiero creer que sí.
Nadie dice, agarra, no, sí, nosotros todos lo decimos. Y no escuché a las multitudes protestando de que el docente supone que no. Bueno, entonces la hacemos de nuevo. Nadie protestó. Nadie, ¿viste? No, o sea, Silencio total. silencio, sí. Bueno. Vamos a En hacer la realidad, 22. algunos sé que hizo alguna cosa, sí, porque me han mandado alguna consulta, pero muy poco. Claro, sí, no, es que, o sea, yo veo el archivo ese, el que les puse el compartido, tipo, y el archivo está igual que como yo lo dejé hace 2 semanas. Pero está. Bien. Entonces vamos a hacer la 22, ¿sí? ¿Qué se nos pide en la 22? Todos los datos de las órdenes en donde se haya pedido esmalte de 10 litros o de 25, pero no ambos productos. Entonces, si nosotros vamos a los dibujitos, ¿sí? Estamos cayendo en este caso que está acá, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que hacer? La unión menos la intersección, ¿sí? Vamos a tener que primero agarrar el conjunto de datos en donde se haya pedido esmaltes y, en realidad, esmalte de 10 y o esmalte de 25, y a eso le vamos a restar el caso en los que se haya pedido uno pero no el otro, ¿sí? ¿Me siguieron con eso? Sí, se siguió. Bien, perfecto. Primero vamos a empezar haciendo la consulta que me permite a mí traerme todos los datos de las órdenes en donde fueron encargados el esmalte de 10 litros, ¿sí? De nuevo, pueden empezar por el de 25, pueden empezar por el de 25, pero es lo mismo. Entonces, acá nos vamos a poner el select from y vamos a necesitar el where. Entonces, ¿qué vamos a necesitar acá? De nuevo vamos a tener que hacer un join entre las 3 tablas, ¿sí? Porque necesitamos los datos de las órdenes, que es la información básicamente que nosotros queremos mostrar. Necesitamos el detalle, que es la tabla que me va a mí permitir llegar a los códigos de los productos que se encargaron. Y necesitamos productos porque nosotros desde detalle no podemos saber el nombre del producto para realizar el filtro, ¿sí? ¿Cuál es el filtro? Que el nombre del producto sea, en este caso, esmalte de 10, ¿sí? Es por eso que necesitamos hacer el join de esas 3 tablas, ¿sí? Para tener todos los datos que necesitamos. Entonces, acá lo que nos vamos a hacer es ponernos el ordeno producto P, detalle D. El orden de las tablas en el from también es indiferente, ¿sí? Me voy a traer todo lo de la tabla O, ¿sí? El punto asterisco lo que hace es traerme todos los datos de esa tabla, ¿sí? En este caso yo quiero que me traiga todos los datos de la tabla orden, entonces la llamo a través del alias, por eso hago O punto y asterisco, ¿sí? Entonces, en el where lo que tenemos que hacer es el join de las 3, que en este caso, orden y detalle y producto se relacionan a través del código de producto. ¿Sí? Y lo que nos falta relacionar ahora es el detalle y la orden de punto orden igual ¿sí? Y con estas 2 condiciones tenemos el join de las tablas armado. Nos falta
una condición más, que es que el nombre del producto sea esmalte de 10 litros. Para eso llamamos AP-nombre, ¿sí? Porque producto es el que tiene el nombre de los productos, valga la redundancia. Y lo que hacemos es ponerle que el nombre sea igual a esmalte de 10 litros. Recuerden que cuando ustedes llaman a varchars, por ejemplo, tienen que llamarlo igual que como hicieron la inserción, y que no es lo mismo para SQL si ustedes le pasan esmalte de 10 litros a si ustedes le pasan esto. ¿Sí? Si ustedes le pasan todo en minúscula o camel case, y cuando ustedes hicieron la inserción lo pasaron todo como mayúscula, les va a tomar de que no tienen datos. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta, más que nada en el obligatorio cuando tengan que hacer los datos de prueba. ¿Sí? Porque puede pasar que las consultas no les corran, pero no que no les corran porque están mal, sino porque tienen problemas con los varchars. ¿Sí? Bien. Entonces, acá ¿qué estoy haciendo? Trayéndome los datos de las órdenes, ¿sí? En las que fueron ordenados esmaltes de 10 litros, ¿sí? ¿Qué tengo que hacerle a este conjunto de datos? Unirle, ¿sí?, aquellas órdenes en donde fueron encargados los esmaltes de 25 litros, ¿sí? Entonces, la consulta va a ser la misma, solo que acá en vez de 10 va a ser 25. ¿Sí? Bien, si volvemos a la fotito esta, con el union lo que tenemos es esto, ¿sí? O sea, todos los productos que fueron entregados, que fueron ordenados, o sea, tanto de 10 como de 25, pueden haberse encargado los dos en la misma orden o los dos en distintas órdenes, ¿sí? Como a nosotros nos piden que haya sido encargado uno o el otro, pero no los dos a la vez, lo que nos resta ahora es a esa unión que acabamos de hacer, ¿sí?, restarle la intersección, ¿sí? O sea, sacarle el conjunto de datos, o sea, en este caso el conjunto de órdenes, en donde fueron ordenados, perdón, los dos productos a la vez, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es hacerles el minus, ¿sí?, y la consulta va a ser la misma que esta de acá arriba. Esto lo vamos a reutilizar acá abajo, con la diferencia de que acá, en vez de ser un minus, Es intersect. un union es un intersect, exactamente. Una pregunta, ¿existe una manera de, tipo, nombrar consultas, digamos? Tipo, poner en este caso, viste que tenés consulta union, consulta 2, minus consulta 1, intersect consulta 2, ponele. ¿Hay manera de darles Sí. nombres así no queda ese coso enorme? Tengo entendido que no, que los tenés que hacer así. O sea, vos podés renombrar hasta los atributos, pero no las consultas en sí mismas. O sea, no puedes ahora decir consulta 1 es esto y... Está bien. No, no, Está, gracias. de nada. Bien. Profe, pero ahí no tenés que agrupar las últimas dos consultas, porque si lo lees parece que hace un minus del de arriba y lo que te da el intersect con el de abajo. En realidad, si las hacemos así funcionan, ponemos los paréntesis, que entiendo que es a eso a lo que te referís, no sabe hasta dónde llegar, es como que las hace mal. Si nosotros las separamos así por paréntesis, no le gusta. O sea, al menos cuando lo probé a hacer, no le gustaba. A ver. No le gustan los paréntesis. Pero él sabe hasta dónde llegar, digamos.
Y acá. Si nosotros acá lo hacemos, la corremos, acá nos dan todos los datos de que, o sea, que ordenaron un producto y no los dos a la vez. Esto de nuevo lo podemos verificar como les decía hoy, sí, que íbamos a la tabla y nos fijábamos a ver cómo es. Nos fijamos a ver qué datos estaban en estas consultas y ahí lo corríamos a mano y llegamos a lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que no hayan entendido? Sí, en realidad es raro cómo agrupa las consultas, porque si quisieras hacer al revés, no sé cómo sería. Si quisieras hacer el minus de esa consulta y después intersectarla con la otra, no sé cómo sería. ¿A qué no entendí dónde querías poner el minus? Claro, por ejemplo, si quisiera hacer otra consulta diferente y Sí. quisiera hacer el minus de la que está ahí abajo y después intersectarla con la última. O sea, ahí no tenés cómo agruparlas, digamos. Es lo que no entendí mucho. Claro. Ahora, ahí el minus sí lo podés poner, por ejemplo, o lo podés poner en un where, por ejemplo, entre paréntesis, ¿no? Lo podrías poner en un from, pero no te dejamos hacerlo en el obligatorio. Bajo algunas condiciones lo podrías poner en el select, pero habría que cambiar algunas cosas. Se puede hacer varias formas, ¿no? Claro, pero Hay que ver un poco el ejemplo, lo que ¿no? está preguntando me parece que es que, por ejemplo, quiere intersectar y después restar. O sea, swapear, digamos, este con el minus. Ajá. Eso es lo que yo entendí. Con conjuntos. Sí. Pero te tiene que aceptar la otra subconsulta con paréntesis, sí. Acá con paréntesis a mí me da error. Tenés que asegurarte, sí, que los resultados sean compatibles, ¿no? Que te estés hablando del conjunto de atributos que sean compatibles entre las dos. Sí. Ahí no dio error. O sea que cuando lo haces en general de todos, sí, pero... Sí, porque tenés que asegurarte que las operaciones son, viste, que te den resultados compatibles, eso, por un lado. Sí. Y... sí, no sé. Debe tener algún detalle ahí. Por ejemplo, estas operaciones que tiene Oracle, MySQL, por ejemplo, no tiene todas las operaciones, ¿no? Entonces habría que hacerlas, por ejemplo, con un join o alguna cosa por el estilo. Sí. O outer joins, dependiendo de lo que se use. Bien. Si no hay más dudas, empezamos con el laboratorio 2. No sé si hay algo más que quieran preguntar. No, una última cosa, ¿me mostrás otra vez la consultita esa que usás para setear el formato de la fecha? Sí. Acá. Ahí va, muchas gracias. Ya le saqué foto. Ah, bien. Bien. Empezamos con el laboratorio 2. Igual, estas consultas yo se las subo al archivito que tenemos. Se las dejo ahí.
Obviamente nos faltaron hacer algunas consultas, que esas se las dejo a ustedes. Si tienen dudas, me preguntan. ¿Sí? Yo trato de contestarles lo más rápido que pueda, digamos. Bien. El laboratorio 2 es un poco distinto al laboratorio 1, ¿sí? En el sentido de que en el laboratorio 2 lo que se pretende es hacer modificaciones, eliminaciones, inserciones, o sea, operaciones sobre las tablas y no sobre los datos como veníamos haciendo, ¿sí? Más que nada lo que vamos a ir viendo a lo largo de este laboratorio son lo que se llaman sentencias de ML, que son las que nos permiten a nosotros manipular las tablas, ¿sí? Y son las que nos va a permitir hacer alters, updates, inserts y deletes, ¿sí? Que esas las vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio 3, ¿sí? Lo que nos piden es eliminar los detalles, órdenes y datos de los clientes residentes en Pando, y lo que nos piden es borrar los datos de cada una de las tablas a la vez utilizando varias sentencias de ML, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer eliminaciones de las tablas, lo que tenemos que ver es que los datos que nosotros estamos eliminando no impacten en otras tablas. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo tengo dos tablas y están relacionadas mediante una clave foránea, ¿sí? Yo no puedo borrar, digamos, en este caso, los detalles y las órdenes, ¿sí? Si no puedo borrar, en este caso, una orden sin haber borrado antes el detalle, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo dejo el detalle dado de alta con una orden que no existe, me va a dar error, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos es, primero, borrar todas las tablas que tienen esa foreign key y, por último, borrar la tabla que tiene esa foreign key como primary key. ¿Me expliqué con eso? Sí. Bien. Eso lo pueden hacer, digamos, automáticamente haciendo eliminación en cascada, y que cuando yo borro, por ejemplo, la orden, ya me borre todo solito. Como en este caso nos piden usar varias sentencias de ML, no podemos hacer eso. Entonces, lo que hacemos es empezar a borrar desde la más independiente, digamos, a la más dependiente. No, al revés. Desde las que no tienen una primary key que sea foreign key en otra, a la que tenga la primary key que sea foreign key en otras tablas, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, si nosotros vemos cómo se relacionan las tablas detalle, órdenes y clientes, ¿sí? ¿Qué sabemos? Sabemos que nosotros no vamos a poder borrar las órdenes, ¿sí? Hasta haber borrado los detalles. ¿Por qué? Porque la PK de orden es FK en detalles, y si nosotros borramos la orden y dejamos el detalle, entonces nos va a dar error, ¿sí? A menos que cuando nosotros definamos la tabla, digamos, por ejemplo, no sé, bueno, si a mí me borran la FK de orden, entonces le seteo una por default, ¿sí? Pero en este caso no es lo que nos están pidiendo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer en este caso es borrar los detalles. ¿Por qué? Porque detalles no depende de clientes y sí depende de órdenes, pero no hay otra tabla que dependa de detalles. Entonces, nosotros podemos borrar primero los detalles, ¿sí? Para borrar tenemos la sentencia que se llama delete, ¿sí? Que en el delete lo que hacemos es establecerle qué es lo que queremos borrar. Y para eso le ponemos el from y el nombre de la tabla. En este caso queremos borrar detalle, ¿sí? Si nosotros dejamos la línea así como está, lo que hace es borrarme todos los detalles, ¿sí? O sea, me deja esa tabla en blanco, borra todo. Nosotros no queremos borrar todo, sino que queremos borrar los detalles
de órdenes que hayan sido hechas por clientes que viven en Pando, ¿sí? Entonces, para eso le tenemos que establecer una condición, ¿sí? La condición se establece igual que en las sentencias que veníamos viendo antes, con un where, ¿sí? Y acá lo que necesitamos nosotros es que el número de cliente, el número de orden, perdón, el número de orden, y esté en las órdenes que fueron realizadas por clientes que vivieran en Pando, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacernos una subconsulta, ¿sí? Que va a ser la siguiente. Acá le vamos a poner un select, from, y le vamos a poner un where. Ahora, ¿qué me quiero traer yo de acá? Los números de las órdenes, ¿sí? Y acá lo que toca hacer es clientes se ordenó where cli igual no, un segundo, igual a un punto and c punto ciudad. Entonces, con esta subconsulta, lo que yo estoy haciendo es trayéndome los números de orden, ¿sí? De las órdenes que hicieron los clientes que viven en Pando, ¿sí? Para nosotros relacionar orden con cliente, lo que hacemos es el join de las dos tablas a través del código de cliente que está en ambas, ¿sí? Y la ciudad, como me la proporciona el cliente, ¿sí? Lo que hago es poner c.ciudad y la ciudad por la que quiero filtrar, que en este caso la ciudad es Pando, ¿sí? ¿Me siguieron con eso? Sí, sí. Sí. Bien. Cuando nosotros borramos los detalles, ¿sí? Tenemos que, por letra, nosotros nos piden borrar también las órdenes y borrar también los clientes, ¿sí? Como clientes tiene como FK la PK de clientes, no podemos borrar clientes antes que orden, ¿sí? Las FK son las que a nosotros nos van a ir dando los indicios de qué tablas podemos ir borrando y en qué orden, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es borrar de orden, ¿sí? Todas las órdenes que fueron realizadas por clientes, ¿sí? Que viven en Pando. Entonces, la subconsulta acá, esta parte va a ser la misma, ¿sí? Y acá ya habríamos borrado lo que son los detalles y lo que son las órdenes, ¿sí? La subconsulta queda la misma porque básicamente la condición que tenemos es la misma, ¿sí? Porque queremos borrar los clientes que hayan ordenado productos y que sean de Pando, ¿sí? Y por último, lo que nos queda borrar son los clientes. Entonces vamos a poner el delete from clientes, ¿sí? Y acá en el where no voy a poner la subconsulta, ¿sí? Sino que, acá, lo voy a poner más así, sino que acá yo ya directamente lo que quiero borrar son los clientes que viven en Pando. Entonces lo que hacemos es ponernos ciudad igual Pando, ¿sí? ¿Me siguieron?
Sí. Bien. Entonces, para validar que esto esté bien, ¿sí? Lo que vamos a hacer es primero hacernos un select all from clientes where ciudad igual pando, ¿sí? Este más que nada va a ser de control, digamos. Bueno, tenemos un cliente que vive en Pando, ¿sí? Que es Abela, que tiene el código 1002, ¿sí? Cuando nosotros ejecutemos esto, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Si se fijan, se eliminaron un total de 4 filas, ¿sí? 4 tuplas. Entonces, si nosotros acá corremos de nuevo, no se encontraron datos, ¿sí? Entonces, eso quiere decir de que efectivamente borró esos datos de nuestra base de datos, ¿sí? Nosotros eventualmente podríamos querer correr la subconsulta esta y no debería darnos datos tampoco. Y no nos da datos, ¿sí? Y con eso lo que hacemos es hacer la eliminación en cascada, pero a mano, digamos, ¿sí? Usando las sentencias de ML todas por separado, ¿sí? ¿Me siguieron? Sí. Bien. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro de algún ejercicio? Una pregunta, ¿vos vas, o sea, vas borrando, tipo seleccionando de a uno o tipo seleccionar todo? No entendí la pregunta, perdón. O sea, si podés ponerle seleccionar de la línea 193 a la 195, hacer eso primero, después de la 197 a la 199, y así, o podés seleccionar todo de una. No, puedes ir borrando de a una. O sea, puedes eventualmente hacer primero después este otro. Está bien. Sí. O podés juntarlas las tres y eliminar todo de una. Sí. Bien. Si no hay dudas, entonces dejamos por acá. Yo les subo todo esto hoy, supongo. Y nos estamos viendo el miércoles que viene a las 9 eh, para seguir con el laboratorio 2. Dale, chao, gracias. Vale, gracias. Chao, que pasen bien. Antonella, antes Bueno. de irnos, te paso Sí. una pregunta de la letra. Los primeros dos ejercicios, o sea, las letras no las entiendo muy bien. Dice, listar las tablas que existen en su propio usuario. ¿Qué significa exactamente eso? Eso en realidad no las hice porque en el formato este no tiene sentido hacerlas, pero ustedes cuando tienen el DBMS tienen un usuario, ¿sí? Lo que les piden en ese es que para su usuario listen las tablas que tienen hechas, ¿sí? Acá yo no tengo Claro. un usuario hecho, pero si lo tuviera, tendría que listarme las tablas. Y lo mismo para la segunda, que pide los atributos los Nombre y los tipos de los atributos campos. y Sí. eso, y los tipos. Eso sería lo mismo, pero se los dejo para que lo investiguen ustedes, Está bien. Dale, bueno, ¿sí? muchas gracias y nos vemos. Chau, Chao, hasta luego. Nos vemos. chau. Bueno, listo. Bien.